Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Martín, gestor de fondos de Oros Asset Management, y hoy quería traerles de nuevo la idea de inversión de Kexen Investments. Es una compañía que presentamos pues hace prácticamente un año, que hace varios años que tenemos en nuestro fondo de inversión y también en nuestro plan de pensiones, y hemos actualizado pues lo que ha pasado en la compañía en los últimos 12-18 meses y queríamos compartirlo con ustedes. Les recomiendo, como es una idea que también colgamos a YouTube, que vean en nuestro canal de YouTube la idea de inversión. También aprovecharemos para ponerla en la descripción del vídeo y que así puedan pues, entender mejor esta compañía, que ahora vamos a ir puntualmente sobre algunos detalles. Para los que pues, no recuerden bien la compañía, se trata de una compañía que invierte inmobiliaria, que invierte tanto en hoteles como en residenciales. Está bastante diversificada, invierte en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Vietnam, en China. Es una compañía muy sencilla de valorar, valoramos el precio de metro cuadrado, igual que podemos valorar el inmobiliario en nuestra propia localidad. Es un negocio familiar y cotiza en el entorno de 4,5 Hong Kong dólares. Queríamos destacar que a pesar de que el valor de la compañía, después de un año, pues en el último año la compañía ha caído desde que presentamos la idea de inversión un 30%, la compañía sigue generando retornos y no hay que olvidar que la compañía en los últimos 15 años ha generado un retorno anualizado invirtiendo en inmobiliario del 21%, ¿no? A pesar de esto, la compañía sigue cotizando con un descuento sobre el valor de sus activos de cerca del 80%. Nosotros es una compañía que no vemos, hay que decirlo, no vemos catalizadores claros a corto plazo, pero sí pensamos que hay algunos, como por ejemplo del que ya hablábamos en el último vídeo, la apertura del puente entre Hong Kong y Macao. Es un puente que ya se abrió el año pasado, que ha generado que el número de visitantes de Macao se haya incrementado en un 20%, es algo muy positivo. También las infraestructuras de transporte internos que el gobierno de Macao está terminando, que abrirán a lo largo de este año, que se han adelantado de hecho. Pues todo esto pensamos que es positivo para la ciudad-estado, con lo cual para los precios inmobiliarios pues también ayudará, ¿no? También la compañía sigue generando una gran cantidad de cash flow, que a fin de cuentas es lo que verdaderamente pues nos da el valor de la compañía. Pensamos también, es algo que no habíamos comentado, pero que a medida que la conexión de los diferentes mercados asiáticos vaya siendo más amplia, por ejemplo, pues que los minoristas de mainland China, es decir, de todo el país de China, empiecen a invertir en Hong Kong y se está incentivando que eso suceda, pues ayudará a que este tipo de compañías coticen con menos descuento. Y lo que no nos parece es que una compañía que prácticamente se encuentra en el mejor momento de su historia, pues merezca cotizar con el mayor descuento de su historia, ¿no? Esto nos parece que no tiene mucho sentido. Como ven, no son catalizadores que vayan a hacer que a corto plazo la cotización vaya a subir, pero sí pensamos que a largo plazo el mercado esto lo debiera recoger. Como les comentaba, la compañía pues tiene desgranaremos hoy dos partes de la valoración inmobiliaria. Una será el residencial de Macao, de Oceans Garden, y otra la parte de hoteles de Estados Unidos. Como saben, los precios pueden ver en este gráfico, los precios en Oceans Garden desde el año 2004 han multiplicado por más de 20, ¿no? Es un activo que desarrolló la compañía en los años 90 y han multiplicado por más de 20 los precios. ¿Qué sucede? Nosotros estos activos pues están valorados a 0,34 Hong Kong dólares por acción aproximadamente, y en mercado estos activos valen 6,36 Hong Kong dólares, más que los 4,6 Hong Kong dólares que cotiza la compañía, ¿no? Solo este activo ya vale más que todo lo que cotiza la compañía. Nosotros aplicamos un ligero descuento en el entorno del 7% y valoramos a 75.000 Hong Kong dólares el metro cuadrado. ¿Qué ha pasado con estos activos? Que la compañía, a partir del año 2017, lo hemos podido ver en 2017 y 2018, y esto era algo que no habíamos comentado, la compañía empieza a vender aparcamientos. Estos aparcamientos no aparecían en contabilidad, no aparecían en el detalle de activos de la compañía, y en el momento que, lógicamente, que la compañía ha vendido algunos de estos aparcamientos,
pues han tenido que dejarlo registrado porque estaba apareciendo un cash flow que no se sabía de dónde venía, ¿no? Han nacido de repente estos aparcamientos que suponen, en nuestro punto de vista, y valorando al precio que se han vendido esos aparcamientos, pues a aproximadamente 1,5 millones de Hong Kong dólares, unos 150.000 dólares, pues multiplicándolo por el número de aparcamientos que tiene la compañía, son 4 Hong Kong dólares más por acción que nosotros no teníamos registrado, ¿no? Con lo cual esto incrementa nuestra valoración de la compañía, y sobre todo es un catalizador también bastante interesante, porque esos aparcamientos ya se han empezado a vender en 2017, se han seguido vendiendo en 2018, y entendemos que en 2019 la intención de la compañía, y eso nos han hecho saber, pues es seguir vendiendo estos activos, ¿no? También queremos comentar, yo creo que no todo es tan bonito en la compañía. En el caso de los hoteles de Estados Unidos, de Nueva York y San Francisco, sobre todo en el Sofitel de Nueva York, la situación es un poco compleja, ¿no? A nivel competitivo, este hotel está sufriendo bastante competencia de plataformas alternativas. Ya por primera vez la compañía cita directamente a plataformas como Airbnb, como potenciales competidores de la compañía, y que le están haciendo bastante daño, y esto ha hecho que el beneficio operativo que genera el hotel, lo que nosotros llamamos el Net Operating Income, haya caído pues cerca de un 50% desde los niveles de 2016 y 2017, ¿no? Nosotros no somos tan negativos con la valoración o con el beneficio operativo generado en el último año para aplicarlo al total de valoración de la compañía. Utilizamos una media del beneficio operativo que ha generado la compañía en los últimos 3 años, pero sí es verdad que esto nos ha hecho que bajemos un poquito la valoración de esta parte de la división de hoteles americana, ¿no? Aún así, yo creo que si tenemos en cuenta los precios inmobiliarios que hay ahora mismo en Nueva York y en San Francisco, pues vender estos hoteles a otra cadena que los opere, o incluso venderlos y transformarlos, el Sofitel en el centro de Manhattan en Nueva York, transformarlos en vivienda, pues esto sería una creación de valor brutal para la compañía, pero es algo que nosotros pues no tenemos recogido, y puede suceder, pero tampoco no lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto de barata está la compañía? Pues aquí les he actualizado un poco el resumen. Aquí pueden ver que el negocio hotelero de la compañía genera un beneficio operativo. En el año 2018 generó un beneficio operativo de 324 millones de Hong Kong dólares. Si eso lo calculamos con la tasa del cap rate, la tasa de descuento sobre estos hoteles, es una tasa de descuento, es la media que aplicamos nosotros ponderada por cada uno de los hoteles, ¿no? Entonces nos sale un cap rate del 6,5%. Pues eso nos dice que solo el negocio de los hoteles que tiene la compañía serían 5.000 millones de Hong Kong dólares contra lo vemos en la parte izquierda de la imagen, contra los 1.500 millones de Hong Kong dólares que está cotizando la compañía, ¿no? Y además nos llevaríamos gratis también 3.500 millones de Hong Kong dólares de inversiones, ¿no? Con lo cual el valor de las inversiones está más o menos claro, porque los precios de mercado están ahí. El valor de los hoteles, pues podemos discutirlo un poco más, y la tasa de descuento merece ser un 5, un 6, un 6,5, un 7, pero bueno, al final llegamos a una valoración que puede estar entre los 29 Hong Kong dólares y los 22 Hong Kong dólares. ¿Por qué se produce este descuento? Bueno, pues ya lo hemos comentado en otras veces, ¿no? Se trata de un negocio familiar, un negocio que es bastante líquido. La compañía se lo mueve en el entorno de 50.000 dólares al día en bolsa. Los accionistas, pues la familia propietaria no es muy comunicativa con los accionistas. No hay ningún analista cubriendo la compañía, y bueno, una serie de cosas que hacen que, lógicamente, la compañía permanezca fuera del radar, ¿no? Esto justifica que esté más barata, una compañía que está en su mejor momento de la historia, más barata que nunca. Pues nosotros pensamos que no. Además, hay ciertos riesgos, como comentábamos antes, de este negocio, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, sobre todo en Nueva York, de la competencia de plataformas hoteleras alternativas, ¿no? De apartamentos, de entrada de nuevos jugadores en la industria, la concentración de la compañía. No hay que olvidar que aunque en términos de valoración no sea así, para nosotros a día de hoy el 46% del beneficio de la compañía viene de Vietnam y el 42% viene de Macao, ¿no? Con lo cual, bueno, hay inversores que puede que no se sientan tan cómodos con
con unos beneficios proveniendo de estas zonas geográficas, ¿no? También el riesgo de divisa, ¿no? De operar en distintas zonas geográficas, ¿no? Pero también está muy mitigado porque operas en China, operas en Japón, operas en Canadá, operas en Estados Unidos, en Vietnam, en Macao, incluso los flujos que se producen de Accor, de la filial hotelera de la compañía holding de activos inmobiliarios del grupo Accor. Bueno, son diferentes flujos en distintas divisas y pensamos que este riesgo está bastante mitigado, ¿no? Y el riesgo también el riesgo político también de operar en un sitio como Vietnam, por ejemplo, o en China, ¿no? En donde pues no existe la propiedad privada de los terrenos y lo que tiene son acuerdos de propiedad de largo plazo. Pero bueno, para nosotros esta compañía presenta una oportunidad tremenda, ¿no? La compañía ha sido, desde el año 2003, en los últimos 15 años, ha sido capaz de hacer crecer su NAV un 1700%, es decir, ha hecho que la compañía crezca, el valor de sus activos pues haya multiplicado por 17 veces, ¿no? Un retorno durante este tiempo anualizado del 21%, sin contar los dividendos, ¿no? Y en este mismo tiempo, la cotización solo ha recogido un 300% de esta subida, ¿no? De aquí vemos pues parte de la ineficiencia. Antiguamente la compañía pensábamos que estaba más razonablemente valorada y a medida que la compañía se ha ido haciendo mejor compañía, diversificándose más, pues el descuento se ha ido haciendo más grande, ¿no? Lo que nos parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que recordar también, y esto es un tema relevante, la compañía en el año 2000, creo recordar que fue en el año 2018, recompró el 3% que tenía como participación minoritaria en el hotel de Osaka, en Japón, lo hizo a unos precios altos. Nosotros nos disgustó un poco, digamos, esa valoración del precio. Se compró a Midpoint, que fue un jugador de mercado que ha ayudado a la compañía en ciertas ocasiones a conseguir otras operaciones de hoteles en diferentes zonas del mundo, y bueno, pensamos que parte de ese precio pues se pudo pagar un precio extraordinariamente alto como compensación a otras operaciones que se habían producido. No es algo que no nos gusta ver, pero que bueno, que pensamos que el impacto es relativo o bastante pequeño dentro del total de valoración de la compañía, ¿no? También ha habido una modificación del precio objetivo de la caja, de la situación de la caja de la compañía. La compañía tiene dos filiales que no controla a día de hoy al 100%, dos filiales con impactos relevantes, el caso de Vietnam y el caso de Macao, donde la compañía tiene caja neta y nosotros no estábamos restando los minoritarios de esa caja neta. Con lo cual lo que hemos hecho es tenerlos en cuenta, no los estamos teniendo en cuenta, hemos tomado una posición conservadora en cuanto a tener en cuenta la caja, porque hay algunos datos que no tenemos toda la información posible, pero teniendo en cuenta esta posición conservadora, pues hemos pasado de tener una compañía sin deuda, ni deuda ni caja, a tener una compañía con 600 millones de Hong Kong dólar de deuda, ¿no? Que en términos de valoración total, pues de los 8.500 millones, 600 millones de deuda, pues es menos del 10%, ¿no? Es muy baja en comparación con otras compañías del sector, ¿no? Pero bueno, esto nos ha hecho también que bajemos la valoración desde los 26 Hong Kong dólares que teníamos, pues por debajo de los 25 Hong Kong dólares. Pero pueden ver pues que la compañía sigue valiendo pues 5 veces más, ¿no? Y por último, esta es una diapositiva bastante interesante que queríamos mostrarles. Vemos cómo en el año 2003, 2004, 2005, incluso 2007, 2008 llegó a cerrarse bastante el descuento con el que cotizaba la compañía, y vemos cómo, les insisto de nuevo en esto, en el año 2019 una compañía muchísimo más diversificada, en mejor situación, generando más cash flow, está mucho más grande, está con un descuento del 80%, ¿no? Lo que nos parece pues que no tiene ningún sentido y es la oportunidad que les presentamos y que vemos hoy, ¿no? Por eso pesa pues entre un 4 y un 5% de nuestro fondo internacional. Y esto sería todo. Espero que hayan disfrutado el vídeo y si les ha gustado, pues no olviden seguirnos para que estén atentos a los próximos vídeos que presentemos. Un saludo.